El organismo regulador de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, publicó una resolución, la 118-CD, que propone que Telefónica del Perú aplique una tarifa tope de 0.30 céntimos por minuto, incluido el IGB, para las llamadas desde teléfonos fijos hacia cualquier usuario de servicios móviles. Esto tiene que ver además con un cambio en la metodología que esta noche el señor Carlos Guamane Tomesic, director ejecutivo de DN Consultores, nos va a ayudar a entender. Señor Guamane, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Si he entendido bien, lo usual en telefonía, ¿no es cierto?, es que cuando uno hace una llamada, paga por ella. Entonces la lógica que uno piensa es que el operador del fijo es el que te pone la tarifa. Pero en el Perú no ha funcionado así. Usted me va a corregir si estoy diciéndolo mal. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Lo que pasó fue que la tarifa de la llamada de fijo a móvil se trasladó a los dos operadores de telefonía móvil porque había un operador dominante, que era Telefónica. Al haber en telefonía móvil Claro y Telefónica, o Claro, Movistar, ¿no es cierto?, al haber dos operadores, que ellos fijaran la tarifa parecía más justo en principio. ¿Esto se ha modificado, tengo entendido? Sí, se trata de eso. Lo que ocurre es que la génesis de por qué antes lo fijaba el móvil no era exactamente porque hubieran dos operadores, sino porque hace más de una década, cuando ello ocurrió, que fue el 98-99, la telefonía móvil era mucho más pequeña que hoy, mucho más pequeña que la telefonía fija, y entonces la decisión de política pública fue estimular el crecimiento de la telefonía móvil. De acuerdo. Y lo consiguió. Qué duda cabe, ¿no es cierto? Con bastante éxito. Sin embargo, hoy se cambia el formato y se vuelve un poco a la idea inicial, que sea la telefonía fija la que ponga la tarifa de sus llamadas al móvil. ¿Por qué se produce el cambio? ¿Qué dice OCIPTEL? ¿Por qué lo tiene que hacer? Sí, claro que sí. Ahí viene el primer ángulo de cómo abordar este tema, cómo entender el tema, que es el ángulo propiamente de los procedimientos jurídicos al respecto. Entonces, en el fondo, pasar de que la tarifa sea establecida del operador móvil al operador fijo era la condición necesaria para el segundo paso que OCIPTEL estaba diciendo tomar, que es el de regular la tarifa. No tenía sentido regularla si es que permanecía por el lado del móvil. Entonces, el paso previo para la ejecución de la regulación era que pase el fijo. Entonces, ese es el segundo paso, que es el que le interesaba a OCIPTEL, regular la tarifa. Pero Claro dice, no era necesario hacer eso. Nosotros voluntariamente ya lo íbamos a hacer. Efectivamente, ahí viene la segunda arista para entender el tema, que es del lado económico, cómo es que funcionan las cosas. Y ahí la figura es la siguiente. El mercado tiene varias formas de comportarse y siempre hay una dicotomía esencial, o regular o no regular. Ajá. Entonces, ¿cuándo es que uno regula? Cuando siente que el mercado solo no puede ajustarse, no puede ser dinámico. Entonces, en este caso, hay otros vehículos que se estaban desarrollando para que el mercado de telefonía fija, específicamente para la tarifa fijo móvil, pueda dinamizarse. Y es una herramienta regulatoria que se llama la interoperabilidad. Entonces, OCIPTEL está decidiendo, en vez de dejar que ese mecanismo de mercado funcione, o está optando por mantener la regulación. Entonces, ahí hay una disyuntiva entre elegir regular o no regular, y pues ellos han optado por el lado regular. Ahora, todo hace indicar, a partir del comunicado de Claro, en el que ellos señalan que voluntariamente ya estaban buscando la reducción de tarifas, es que la reducción de tarifas que planteaban no iba a llegar ni por asomo al 0.30 centavos de sol que sí planteó OCIPTEL y que ahora exigió OCIPTEL. ¿Cree usted que si el regulador no presiona y ajusta, los operadores no hubiesen bajado tarifas? Bueno, eso puede ser en alguna medida cierto, pero ahí vale la pena ubicar el tema en un contexto de mercado íntegramente. Y vale la pena dar unas cuantas cifras, ¿no? Porque al final cuando uno discute con conceptos y sin aterrizar a cifras, podría quedarse a la mitad del camino. Entonces, ¿cuáles son las cifras importantes aquí? El Perú genera al año 30.000 millones de minutos de tráfico de voz. De esos 30.000 millones, 20.000, o sea, 2/3 proceden de los operadores móviles. Y de los otros 10.000 proceden 6.000 de operadores fijos. Y de ahí queda un poco la distancia y un poco de teléfonos públicos. Bien, entonces, primer concepto, telefonía móvil pesa mucho más que la telefonía fija. Y de los 6.000 millones que originan los teléfonos fijos, solo 300 millones corresponden al tráfico fijo móvil. Entonces, en buena cuenta, lo que estamos haciendo es regular de 30.000 millones de minutos que genera el Perú, 300 millones, o sea, 1%. Entonces, ahí viene una evaluación de costo-beneficio regulatorio. ¿Qué tanto beneficio para el mercado puede uno generar regulando un tipo de tráfico
que tiene un peso en el mercado de 1%, nada más. A nuestro entender, está incurriéndose en una relación de costo-beneficio que no justifica esa regulación. Y más aún, yéndose a un siguiente nivel, más allá de la cifra, lo importante es cuál puede ser el impacto sobre los operadores. Entonces, por ejemplo, efectivamente has mencionado Claro ha planteado públicamente que esta norma termina beneficiando a Telefónica. Al operador dominante. Al operador dominante como operador fijo, ¿no es cierto? Y Nextel plantea algo más o menos similar. Entonces nosotros en alguna medida estamos de acuerdo con eso, con lo cual entramos en una situación muy curiosa, porque lo que en apariencia fue o está siendo diseñado para beneficiar a los usuarios, en buena cuenta termina perjudicándolos. Y la razón es la siguiente. El mercado de telefonía móvil es más competido relativamente que el mercado de telefonía fija. ¿Verdad? En general el mercado peruano es concentrado, pero si comparamos la fija y la móvil, en la móvil 95%, yendo a una cifra adicional, 95% de cuota de mercado corresponde a 2 operadores. En el mundo de la telefonía fija, 96% de mercado corresponde a un operador. Entonces más concentrado está la fija que la móvil. Ahora, señor Guamanto, me piden una pausa, pero vámonos con la pregunta. Pero Telefónica puede estar diciendo, o Syptel, perdón, puede estar diciendo, frente al desarrollo tan grande del operador móvil, me interesa también que haya un desarrollo homogéneo de la telefonía fija. Entonces, de esta manera voy a fortalecer la telefonía fija también. Pero contésteme tras la pausa, porque tenemos que irnos un instante. No se quédense con nosotros. Bien, estamos ya llegando al final del programa, pero estamos conversando sobre el tema de la tarifa de 0.30 céntimos de sol por minuto para llamadas de teléfono fijo a móviles que ha planteado Syptel. Estamos con Carlos Guamane Tome Sich, director ejecutivo de DN Consultores. Lo dejamos con una pregunta. Sí, cómo no. Antes solamente quisiera concluir la idea que estaba desarrollando. Entonces decíamos que la telefonía fija es un mercado más concentrado que la telefonía móvil. Entonces eso significa que cuando existe como fundamento de la regulación promover el desarrollo de la telefonía fija, como está concentrado, eso significa efectivamente promover el desarrollo de un operador. Eso es inevitable. Entonces, nosotros creemos que la salida más eficiente para el desarrollo del mercado en el futuro no es regular la tarifa fijo móvil, sino más bien dejándola al libre mercado, pero utilizando una herramienta que citabas hace unos minutos, se llama la interoperabilidad. Es una palabrita un poquito extraña, pero lo que significa en resumen es algo parecido a lo que ocurre con los dígitos 19XX, que sirven para que haya competencia en la distancia. Existe algo similar con unos dígitos que son 15XX. Entonces, ya estaba contemplado a nivel regulatorio que eso se abra para que los operadores fijos existentes, que son varios, pequeños, fuera del operador dominante, puedan generar a sus clientes oferta de servicios con paquetes fijo móvil a través del 15XX. De esa manera nosotros creemos que podría, de manera mucho más efectiva, dinámica y respondiendo al mercado, las tarifas ajustarse para llegar a esa cifra o seguramente más. Entonces, con el paso del tiempo. Como eso no ocurre y más bien se beneficia al operador dominante, eso puede, lo que en el corto plazo aparentemente beneficia a los usuarios porque es una cifra seguramente atractiva, en el tiempo está condenando al resto de operadores a afectarse en su servicio de telefonía fija y por lo tanto a exacerbar, estimular la concentración del mercado. Entonces, eso creemos que no beneficia a nadie porque de lo que se trata más bien es en paralelo expansión de cobertura, que es un tema aparte, y estímulo de la competencia. Entonces, en buena cuenta, termina afectando hacia adelante al estímulo de la competencia. Replanteo entonces mi pregunta. Siendo inevitable en telefonía fija que el operador, que Telefónica o Movistar, como se llama ahora, sea dominante y sea dueña del mercado en un 90 y tantos %, es inevitable que si Syptel toma esta resolución beneficie a la empresa dominante, es natural que sea así, pero fortalece una dinámica que puede ser interesante para el desarrollo de la telefonía fija. Lo que ocurre es que en el mercado de telecomunicaciones el desarrollo tecnológico ha inducido que cada vez más tenga presencia para fines de cobertura el móvil, las soluciones móviles. Entonces, hace 5 u 8 años la historia era diferente, estaba mucho más equilibrado. Hoy día evidentemente va a ser así, tanto a nivel de los servicios de voz, telefonía móvil, como a nivel de la banda ancha móvil. Entonces, la ruta de desarrollo en las telecomunicaciones va por el lado móvil. Digamos, antes que fortalecer telefonía fija. Sí, hace varios años ya se ha comprobado y es muy conocido a nivel mundial que los móviles son las telecomunicaciones para los pobres. Entonces, por ahí es donde va el mercado. De modo tal que en el contexto de mercado actual,
En resumen, no ayuda, sino más bien termina perjudicando. De acuerdo. A los usuarios. Seguiremos hablando de esto, señor Guzmán. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Usted muy claro, además es un tema que siempre es complejo y denso. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Nos vamos. Josefina, te quedas al frente.